Cuando veas a un perrito callejero en la calle, ten cuidado, puede ser un nahual. Hola Pepe, te quiero contar algo que nos sucedió a mi madre y a mí cuando era pequeño. Nosotros somos de una comunidad en Chiapas, ubicada en el municipio de Comitán. Recuerdo que en esa ocasión eran las 5 de la mañana, cuando desperté a mi madre para que me acompañara al baño. Yo solo tenía 5 años en aquel entonces. Vivíamos en un rancho donde no había sistema de drenaje, por lo que los baños eran unos cuartitos adaptados para nuestras necesidades. Mi madre, aún somnolienta por haber despertado, se levantó, tomó una lámpara, se abrigó y salimos al baño juntos. Una vez ahí hice mis necesidades y luego lo hizo ella. Mientras esperaba, me percaté de repente de un perrito con características muy peculiares. Era de color café y sus patas traseras eran demasiado grandes, pero lo más destacado eran sus ojos. Parecía que no encajaban con su tamaño real. Eran prominentes y realmente extraños. Sus ojos saltones no pasaban desapercibidos. Mi madre también lo vio y mientras lo observábamos, el perrito comenzó a caminar en círculos alrededor nuestro, sin quitarnos la mirada. Mi madre y yo no decíamos nada, solo lo mirábamos detenidamente. Sin darnos cuenta, llevábamos un rato observándolo, hipnotizados por sus extraños movimientos. Entonces mi madre intentó agarrarlo, pero el perrito dio un salto extraño hacia atrás, lo cual nos pareció bastante curioso. Mi madre volvió a intentarlo y para nuestra sorpresa, el perrito se alzó en 2 patas y comenzó a correr de una manera sumamente extraña, similar a como lo hacen los humanos. Corrió y se escondió detrás de unas hierbas en el jardín. Nosotros nos quedamos totalmente impactados, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Sin decir nada y asombrados, simplemente nos miramos el uno al otro. Desde las hierbas, el perrito nos observaba fijamente con sus enormes ojos sin parpadear. Me sorprendió la valentía de mi madre, que en lugar de asustarse e intentar huir, dio unos pasos hacia adelante e intentó agarrar al perrito nuevamente. Este adoptó una postura defensiva al ver que mi madre se acercaba, volviendo a hacer ese extraño movimiento humanizado y comenzó a correr de nuevo. Esta vez mientras corría, el perrito empezó a sufrir una grotesca transformación. Sus patas traseras se hicieron gigantes, su espalda se alargó y pareció que le salían enormes huesos de la piel. Sus patas delanteras se encogieron hasta convertirse en manos humanas. Sus orejas se hicieron enormes y se echaron hacia atrás, parecidas a las de un conejo. Mientras se transformaba, realizaba movimientos espeluznantes, doblando totalmente su cadera, hasta el punto que podía tocarse la espalda baja con su cabeza hacia atrás. Poco a poco, ese pequeño perrito se transformó en una horrible criatura, una criatura propia de las pesadillas más terribles. Mi madre y yo estábamos en estado de shock, sin palabras. Nuestros cuerpos temblaban brutalmente, mientras yo comenzaba a llorar en silencio, por temor a que esa cosa nos hiciera algo. Mi madre me abrazó fuertemente y pude sentir su inmenso miedo. No sabíamos qué hacer, solo observábamos asombrados, esperando lo peor. Estábamos a merced de esa cosa. Entonces, esa criatura detestable dejó de correr, se detuvo por un momento y giró lentamente la cabeza para observarnos. Su trompa había desaparecido, su nariz se hizo pequeña y su cara se aplastó. Con una mirada penetrante, totalmente fija en nosotros y reflejando un inmenso odio, emitió un pequeño ruido con los dientes y bufó como un animal. Luego empezó a correr sin parar hasta perderse entre las hierbas. Nosotros estábamos impactados y corrimos para nuestra casa. Estuvimos rezando hasta que nos quedamos dormidos. Al día siguiente, mi madre habló con una señora que es la más sabia del pueblo y estuvieron poniendo algunas protecciones en las orillas de nuestro terreno. Gracias a Dios, jamás volvimos a ver a ese horrible monstruo. Los duendes lastimaron a mi hija en Mérida, Yucatán. Hola Pepe, buenas noches. Te quiero contar una anécdota que me sucedió. En realidad, no creo que algo malo me haya pasado o que haya algo malo en mi casa, pero sí pienso que hay días y noches muy pesadas, como cargadas de malas energías. Imagino que a todos nos han pasado cosas paranormales en algún momento, cosas que si las cuentas a alguien no te creen, pero que tú las viviste. Pero bueno, sin más preámbulo te contaré mi historia. Nosotros somos de una colonia llamada Los Héroes en Mérida.
Tenemos apenas 5 años que llegamos a vivir a este lugar, ya que siempre vivimos más al centro de la ciudad. La casa que pude comprar está a las orillas de la colonia. Básicamente es una de las últimas y me traje a vivir a mis padres. En esa ocasión había sido un día largo después del trabajo y necesitaba un poco de desestrés. Después de un baño me encontraba cenando con mi esposa. Mi papá ya estaba durmiendo, era cerca de la medianoche y mi madre había salido de la casa muy temprano, ya que había ido a casa de mi tía para pasar la noche y cuidarla, porque se sentía un poco mal. Pues bien, mi esposa y yo estábamos cenando. Terminamos y nos sentamos a ver la televisión. Mi hija estaba en el cuarto de al lado ya durmiendo. Cabe mencionar que estábamos en la planta baja. Pasadas las 12, quizás cerca de la 1 de la mañana, vemos que mi hija se levanta y le grita a mi esposa que tenía ganas de ir al baño. Mi esposa la llevó. En ese entonces mi hija tenía 2 años y medio. Pues bien, mi esposa la llevó, regresaron y la volvió a dormir en la cama. Yo escuché que le dijo: acuéstate hasta el rincón, por si te das vuelta no te caigas. Aún así, le puso unas almohadas y cobertores en la orilla, para evitar que si se daba vueltas cayera en el suelo. Pues bien, mi hija volvió a dormir y mi esposa regresó a la sala a ver la televisión nuevamente. No habían pasado ni 10 minutos cuando oímos un fuerte golpe en el cuarto y venía de donde estaba mi hija. Salimos corriendo y la encontramos en el suelo llorando desconsoladamente. No dábamos crédito a lo que estábamos viendo, pues acababa de acostarla mi esposa y la había colocado hasta el rincón para evitar precisamente eso. Pero lo más raro de todo fue que tenía el dedo índice reventado, como si le hubieran metido la punta de un cuchillo y le hubieran dado vuelta alrededor del dedo. Sangraba en gran cantidad y no paraba de llorar. Corrimos a limpiarle el dedo y tratar de detener la hemorragia. Mi esposa y yo buscamos 1000 formas de explicar por qué se había reventado el dedo. Quiero pensar que entre muchas vueltas ella se cayó de la cama, pero de entrada eso era imposible. Acababa de quedarse dormida. Pero, ¿y el dedo? ¿Cómo le pudo haber pasado eso? Aunque hubiese caído encima de su mano, no le habría pasado eso en el dedo. Incluso si hubiese tenido el dedo en la boca, tampoco concordaba el tipo de cortada con sus dientes, y alrededor de la cama no había nada con lo que pudiera lastimarse. Pues bien, no encontramos explicación. Le curamos la herida y por fin pudimos lograr que durmiera nuevamente. En resumen, subimos a la habitación a dormir después del susto y demás, pero la cosa no acabó ahí. Ya estando en la habitación, con todo cerrado y ya acostados para tratar de dormir, comenzamos a escuchar que alguien con pasos pesados iba subiendo las escaleras. En eso, mi esposa me dice: ¿escuchaste? Le dije que sí, pero que seguramente era el gato. Ella me contesta: ¿cómo va a ser el gato? Son pisadas de gente, y por lo que se escucha, son muy fuertes y vienen para acá. Yo, tratando de mantener la calma, le dije: no es nada, ya trata de descansar. Y en cuanto terminé de decir eso, se dejaron de escuchar las pisadas, pero de repente comenzaron a tocar la puerta, como cuando alguien quiere entrar. Fue entonces cuando nos llenamos de terror. Aún así, yo, tratando de mantener la calma, le dije: tranquila, es el gato. Ella me contesta molesta y con miedo: ese no es el gato, ¿no oyes que están tocando? Traté de tranquilizarla, pues estaba muy alterada. Pregunté que quién era, pero no obtuve ninguna respuesta. Me asomé, pero no había nadie. Incluso fui a revisar el cuarto de mi padre, pero él estaba profundamente dormido. Pasado eso, me volví a acostar y nuevamente comenzaron a escucharse muchos ruidos en la cocina. Mi esposa los escuchó, pero trató de ya no darles importancia. Esa noche fue susto tras susto y nunca supimos qué pasó. Fue una noche demasiado pesada, estuvo cargada de mucha mala energía. Pasados los días, llevamos a mi hija a que le curaran el golpe y el susto. Nos dijo la señora que habían sido los duendes los que le hicieron esa travesura a nuestra hija, y los pasos que escuchamos fueron de alguna persona que estaba a punto de morir, recogiendo sus pasos. Después de esa noche, las siguientes fueron muy normales. No se volvió a escuchar nada, pero fue muy intrigante todo lo que nos sucedió en esa ocasión. Esto no es inventado, no gano nada contándolo, pero sí pasó. Por la mañana del día siguiente que nos sucedió esto, tratamos de asegurarnos de que todo estuviera en su lugar, y efectivamente,
Todo estaba en orden, como si jamás hubiera sucedido nada. El dedo de mi hija tardó 3 semanas en sanar.